Hace 15 años yo estaba sentada de ese lado del auditorio como estudiante de Derecho aquí mismo en la Anáhuac. Y hace rato que estaba entrando no podía evitar imaginarme a mí misma a los 18 años caminando por estos mismos pasillos, imaginándome qué iba a ser de mi vida profesional. Porque creo que somos muy jóvenes a los 18, 19 años cuando tenemos que escoger a qué nos vamos a dedicar en teoría toda la vida. Y yo, como quizás alguno de ustedes, no tenía ni idea por qué había escogido esa carrera ni a qué me iba a dedicar. Hasta que un día un maestro nos invitó a formar parte de un programa de voluntariado donde los alumnos y alumnas de Derecho podíamos dar asesoría jurídica pro bono a las personas privadas de la libertad en el penal de Barrientos, a unos 30 minutos de aquí. Y yo en mis primeros semestres de la carrera no podía asesorar jurídicamente a nadie, pero me daba mucha curiosidad conocer una cárcel. Siempre me han gustado las series de criminales y asesinos seriales. Y dije, bueno, si voy a ser abogada, al menos por cultura general, tengo que conocer una cárcel alguna vez. Y me apunté de inmediato, sin saber realmente qué esperar. Y me impresionaron muchas cosas la primera vez que visité un penal. Algo que me llamó mucho la atención es ver las largas filas de personas formadas adentro, afuera del penal, cargando cosas, bolsas gigantes de comida, ropa, zapatos, papel de baño. Me acuerdo que pensé, ¿por qué cargan todo eso? ¿Qué no se los dan allá adentro? Y otra cosa que también me llamó mucho la atención fue el ver que eran prácticamente puras mujeres formadas en la fila. Y pensé, bueno, quizás hoy le toca a las mujeres visitar las cárceles y mañana le tocará a los hombres. Y luego aprendí que no es así, y que tan solo en las filas para entrar al penal se empieza a contar la historia de la terrible desigualdad que viven las mujeres en las cárceles. Y en esa visita conocí a Jessica. En ese momento las dos teníamos la misma edad, 20 años. Yo estaba estudiando en una de las mejores universidades del país, trabajaba en un despacho de abogados muy elegante, y sentía que tenía toda mi vida por delante. Ella sentía que su vida acababa de terminar porque la acababan de sentenciar a 40 años de prisión. Y se veía tan tierna, tan inocente, que pensé, ¿qué pudo haber hecho esta mujer para permanecer 40 años encerrada? Y me atreví a preguntarle su historia. Ella me la contó. Me contó que creció en la calle, que a los 9 años empezó a consumir drogas, y no recuerda exactamente cuándo empezó su adicción, pero solo sabe que cuando ella quería consumir, le pedía a un chavo de su barrio que le diera drogas y él le daba lo que le pidiera. Hasta que un día, esta persona le dijo que si quería seguir consumiendo, tenía que ayudarle a vender. Y así es como terminó en prisión por delincuencia organizada. Y cuando ella me contaba su historia, yo no podía dejar de pensar que si yo hubiera crecido en sus zapatos, quizás yo hubiera terminado en el mismo lugar. Y Jessica me platicó que tenía 2 niñas que había dejado al cuidado de su abuela y que ahora lo que más necesitaba era poder ganar algo de dinero para mandarles a ellas. Pero no solo necesitaba el dinero para ellas, sino también para sobrevivir dentro de prisión, porque aprendí ese día que todo tiene un costo en la cárcel. Desde el agua, comer algo decente, tener papel de baño, artículos de higiene personal. Me contó que las toallas sanitarias en la cárcel son tan difíciles de conseguir y tan caras que las mujeres se dejan la misma toalla todo el periodo o hasta usan sus propios calcetines, porque ni a eso tienen acceso. Me dijo que necesitaba alrededor de 200 pesos diarios para sobrevivir en la cárcel. Yo le dije, ¿y de dónde sacas esos 200 pesos diarios si aquí no hay trabajo? Me dijo, bueno, pues a las que todavía visitan sus familias, pues ellos les traen comida, les traen ropa, les traen cosas, como los que yo había visto en la fila de afuera. Y a los que no, pues tenemos que hacer lo que sea por conseguir dinero. Y lo que sea incluía seguir cometiendo delitos desde prisión, desde vender droga, contrabandear cosas prohibidas, hasta hacer llamadas de extorsión, o en el caso de las mujeres, prostituirse en el penal de hombres por unos cuantos pesos. Y esa fue la primera vez que me cuestioné, entonces, ¿por qué existen las cárceles? ¿Por qué tenemos a más de 200,000 personas privadas de la libertad que no están estudiando, que no están trabajando, que no están aprendiendo nada nuevo? Y peor aún, algún día van a salir y va a ser prácticamente imposible que consigan un trabajo ahora con una carta de antecedentes penales. Y cuando ella platicaba esto, estaba tejiendo una bolsita que me dijo que le iba a vender el día de la visita para tener algo de dinero. Y le dije, yo te la compro, porque fue la única forma que se me ocurrió que podía ayudarla en ese momento. Y se corrió la voz y se acercaron más mujeres ofreciéndome las diferentes artesanías que ellas hacían, pero la verdad eran cosas que si las comprabas lo hacías por ayudar, no tanto porque te gustaban o porque las fueras a usar. Yo no traía más dinero y se me ocurrió mejor la siguiente vez que viniera traerles estambre, traerles material, diseños un poco más comerciales, que los hicieran adentro y yo les iba a ayudar a venderlos. Y así es como surge La Cana.
como un proyecto que en ese momento tenía el objetivo de vender productos a manos hechos en prisión para que estas mujeres pudieran tener un ingreso para solventar sus gastos y apoyar a sus familias. Y yo siempre digo que soy emprendedora por accidente, porque les mentiría si les dijera que yo tenía algún tipo de plan para echar a andar este proyecto. Y empecé a ir a las cárceles, les llevaba material, hacían diferentes cosas, empezaron a hacer unos peluches increíbles y yo los vendía en bazares a mi mamá, a sus amigas, a quien se dejara. Y de pronto se empezaron a sumar más tejedoras en el penal de Barrientos y otras increíbles mujeres al equipo de La Cana a acompañarme en esta aventura. Y pues yo pensé que mi trabajo ya había terminado. Yo ya había emprendido un proyecto que ayudaba a unas cuantas mujeres a tener una mejor calidad de vida dentro de prisión. Pero entre más iba a las cárceles, pude escuchar sus historias. Y cuando escuchaba sus historias, no podía dejar de pensar que estaba escuchando la misma historia una y otra vez. Y es que la gran mayoría de ellas habían terminado en la cárcel a causa de un hombre y de la violencia machista. Como Sandra, que a los 12 años se la robó un señor de 45 y se la llevó a vivir con él. Ella sospechaba que él se dedicaba a cosas ilegales porque había mucha seguridad, se cambiaban constantemente de casa. Y ella quería preguntarle por qué era eso, pero solo imaginar la golpiza que le iba a tocar por cuestionarlo la paralizaba de miedo. Y cuando lo agarraron a él, también lo agarraron a ella, por considerarla su cómplice. O Diana, que cumplía una sentencia de 35 años por defenderse de un hombre que intentó violarla. Y entre más íbamos a las cárceles y más escuchábamos esas historias, no dábamos crédito de que esta fuera la razón por la que las mujeres estaban en prisión, por haber estado sometidas a un hombre. Y entonces en La Cana decidimos emprender un viaje para conocer más historias, para conocer otros penales y conocer más historias de otras mujeres privadas de la libertad. Y nos fuimos a Nuevo León, a Querétaro, a Oaxaca, a Chetumal, a Nayarit y a muchos más por toda la República, para entrevistar a mujeres de manera aleatoria y conocer por qué terminaron en prisión, pero no por qué delito las acusaban, sino cuál era la historia, quién era la persona detrás del número de expediente. Y en esos viajes pude conocer historias como la de Silvia, que soñaba con ser doctora, pero su papá se encargó de hacerle creer que eso era imposible y que mejor se dedicara a las cosas de la casa, porque para lavar y planchar no se necesitaba certificado de nada. Ella quiso huir de la violencia de su papá y se encontró con otro hombre que era un sicario y que llegaba borracho todas las noches a golpearla brutalmente. Ella quiso huir, buscó un consejo en su abuela. Ella le dijo: mijita, así son los hombres. Ellos a la calle, tú a tu casa, calladita mejor, porque aparte, ¿a dónde te vas a ir? ¿Y con qué dinero? Y no le quedó más que aguantar. Y es que las mujeres terminan en prisión porque nadie les dijo que valían lo mismo que un hombre, que su vida era igual de valiosa. Las mujeres representan solamente el 5% de la población penitenciaria y sin embargo reciben condenas mucho más altas que los hombres por los mismos delitos. En el caso del homicidio, por ejemplo, la pena promedio más alta en los hombres es de 50 años y es de 87 en el caso de las mujeres. En el caso de filicidio es de 40 de los hombres y 92 en las mujeres. Y en delitos generales, los hombres reciben promedio 17 años de cárceles y 25 años las mujeres. Las mujeres entran a prisión y son abandonadas a su suerte. 8 de cada 10 mujeres no recibe una sola visita cuando está privada de la libertad, a diferencia de los hombres, donde 1 de cada 10 no recibe visitas, mientras que el 90% restante recibe visita frecuente por parte de las mujeres de su familia. ¿Y por qué pasa esto? Porque a las mujeres en México se espera de nosotras que seamos buenas, sumisas, abnegadas, que nos quedemos en nuestras casas, que cuidemos a nuestros maridos. Y las mujeres que se salen de estos roles son mucho más criminalizadas y castigadas por las familias y por el propio sistema también. Como Magali, que después de un largo día de trabajo llegó a su casa a encontrarse con que su hijo, que estaba al cuidado de su papá, había tenido una caída. Entonces lo llevaron al hospital, Magali y su esposo, y resulta que el niño tenía una fractura de cráneo. El doctor dio vista al Ministerio Público porque había indicios de violencia. Y cuando llegaron los agentes, ni siquiera cuestionaron la responsabilidad del papá, porque asumieron que Magali era quien tenía que estar a cargo de su hijo. Hoy Magali cumple una condena de 45 años y su esposo está libre. O Melanie,
que los celos de su pareja llegaron a un extremo tal de encerrarla en un cuarto durante todo su embarazo. Y Melanie me contaba con mucha vergüenza, me decía, y lo peor es que cuando él me abría la puerta, yo en vez de salirme corriendo, le rogaba que no me dejara. Y yo le decía, ¿pero por qué? ¿Por qué pensabas que la alternativa de estar sola era peor que quedarte encerrada en un cuarto con tu agresor? Y me dijo, porque yo quería una familia. Y yo pensaba que si lo amaba lo suficiente y se lo demostraba, él algún día iba a cambiar y me iba a cuidar. Y es que las mujeres terminan en la cárcel porque nadie les dijo que su vida es igual de valiosa que la de un hombre. Crecieron pensando que el amor duele y que todo lo debe soportar. Que las mujeres no deben trabajar fuera de casa porque eso es para hombres y que siempre van a depender de uno, ya sea de su padre o de su papá. Que a los hombres hay que seguirlos sin cuestionarlo. Y que las mujeres no pueden opinar, no pueden alzar la voz, no pueden, porque su voz no cuenta. No estoy diciendo que todas las mujeres son inocentes, y mucho menos estoy tratando de justificar la comisión de un delito. Lo que proponemos en la CANA es entender las causas que llevaron a las personas a cometer un delito para así prevenirlo. Y si hay personas que llegan a prisión, que este sea un lugar de oportunidades, donde las personas realmente adquieran las herramientas para poder construir un proyecto de vida lejos de la delincuencia y de la violencia. Porque el solo encierro no basta para detener el enorme problema de inseguridad que sufrimos en este país. Las cárceles, como están en México, solamente replican los mismos contextos de violencia y de pobreza que llevaron a las personas a prisión en primer lugar. Y eso es lo que llevamos haciendo en la CANA por más de 8 años. La CANA se convirtió en la empresa social que más emplea a mujeres en prisión del país y vendemos más de 30,000 productos al año. Pero nos dimos cuenta que si queríamos ir más allá y crear un cambio estructural, solamente vender peluches y que ellas tengan un ingreso no es suficiente. Por eso creamos un programa integral de reinserción social, donde las mujeres reciben capacitación laboral y empleo en distintos oficios como tejido, bordado, costura, carpintería, serigrafía. Creamos un taller de salud mental, un eje de salud mental, donde las mujeres se especifica, un eje de salud mental especializado en prevención y educación sobre violencia de género, donde ellas pueden obtener las herramientas tanto económicas como emocionales para salir de relaciones violentas. Tenemos también un eje de educación, arte, cultura y deporte. Las mujeres que están en la cárcel en nuestros programas tienen clases de matemáticas, computación, inglés, teatro, yoga, meditación, escritura, lectura, redacción y muchas más. Y cuando salen de prisión, las acompañamos en un programa de seguimiento en libertad, donde las ayudamos a conseguir un trabajo, les damos atención psicológica y les damos las herramientas para que puedan terminar con su educación. Y ahora sí, nos convertimos en abogadas y empezamos Proyecto Libertad, donde en los últimos 2 años hemos liberado a 45 mujeres injustamente encarceladas. Y hoy con mucho orgullo les puedo contar la historia de Selene, que va a ser pronto enfermera, o Fabiola, que va a ser abogada, o Marisela y Adriana, que empezaron sus propios negocios. Y con ellas más de 4,000 mujeres que han participado en los programas de la CANA y que hoy saben que pueden ganarse la vida lejos de la violencia y la delincuencia sin depender de nadie más. Y hay una lección muy importante que me ha dejado el haber fundado la CANA. Y es que nunca debemos subestimar el poder que tenemos las y los jóvenes para hacer un cambio en México. Hoy, el sueño de unas cuantas estudiantes apasionadas ha transformado la vida de cientos de personas. Y en una sociedad que frecuentemente confunde la justicia con la venganza, hemos demostrado el poder que tenemos como mujeres y como sociedad de contar una historia distinta. Hoy no me cabe duda que si los jóvenes nos unimos, podemos lograr mucho más. Y quizás no vamos a resolver todos los problemas y no vamos a cambiar todos los mundos, pero sí podemos cambiar nuestro mundo y sobre todo el mundo de otras personas que no nacieron con el mismo privilegio que nosotros. Y que es nuestra responsabilidad utilizar el privilegio que tenemos de estar sentados en este auditorio para cambiar la vida de los demás de manera sostenible. Hoy la CANA es un ejemplo vivo de que podemos contar una nueva historia de nuestro México, una de segundas oportunidades y de igualdad, de una sociedad dispuesta a sanar, a salir adelante
a volver a empezar. Y de juntos, cárcel por cárcel y puntada a puntada, tejer un mejor futuro. Muchas gracias.